Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios me los tenga con un día especial, un día bendecido, Dios primero. Y si no es así, pues vamos a pedirle que lo mejore. Voy a hacer una pequeña oración inicial y luego vamos a hacer la oración de protección. Voy a hacer la protección y luego la inicio. Mejor. Señor, gracias por el don de la oración en la vida. Por favor, guía nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina nuestro corazón para que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti sin culpa para pedirte la protección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que en todo tiempo de oración y formación permita que moremos en ti. Voy a callarlos a todos un momentito. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y le ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos y protege a nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño o artificio que Satanás y sus secuaces pueden estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que no permitas que Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios señalada en Efesios 6. Por lo tanto, nos ponemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los pies de la paz, el escudo de la fe para atajar todas las flechas incendiarias del demonio. Y por último, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivimos orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros por creyentes, no creyentes, adoradores de Satanás, para que sean anuladas, canceladas y sean inofensivas hacia nosotros, inoperantes e ineficaces en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús cancelamos todos los trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese en sus maniobras en el nombre poderoso de Jesús. Toda táctica y maquinación contra nosotros, atamos el poder de cualquier maldición y lo rompemos en pedazos para devolverlo al lugar de donde procede en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Y como dice su palabra, Romanos 8:2, el Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y según Gálatas también nos dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que está colgado de un árbol. Es así como las naciones paganas habían de recibir en Cristo la bendición de Abraham, y así como recibimos por la fe el Espíritu que nos fue prometido. Según el Salmo 107 nos dice que así digan los rescatados por el Señor, que Él rescató del enemigo. Y Efesios 7 nos dice, pues Cristo, la sangre que derramó paga nuestra libertad
y nos merece el perdón de los pecados. Y en esto se ve la inmensidad de su gracia. Mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y la devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones para que no puedan volverse a juntar, como dice Deuteronomio 28:7. A los enemigos que se levanten contra ti, el Señor derribará y pondrá a tus pies. Por un camino saldrán a tu encuentro y 7 huirán de ti. Amén. Sangre poderosísima de Cristo. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. San Rafael y San Gabriel. Hoy los invitamos a esta reunión. Hoy les pedimos que vengan y que estén atentos a nuestras súplicas, a nuestras dudas, para que el Espíritu Santo sea el que limpie y aclare. Ven, Espíritu de Dios, que consuela, y aquel que está solo, triste, decaído, sin fuerzas. En el nombre poderosísimo de Jesucristo, quémalos, sánalos, levántalos, quita, ata, amordaza todo aquello que nos impide acercarnos a ti. Ata y amordaza cualquier impedimento que los hermanos puedan tener para conectarse en esta noche. Quita todo obstáculo y abre camino, Señor, para que todos podamos disfrutar de tu palabra y de tus enseñanzas. Ven tú, Señor Jesús, toma mis ojos, mi boca, mis oídos, todo mi ser y háblales tú directo al corazón, como solo tú, Señor, puedes hablar, como solo tú conoces a tus hijos. A ti, Madre Santísima, Madre perfecta, tú que nos escuchas e intercedes, toma también a cada persona aquí. Pon tu manto sobre las madres, sobre los hijos, sobre los esposos, sobre las casas, y pronúnciate a favor de cada familia aquí representada. En el nombre poderoso de Jesús atamos y amordazamos cualquier interferencia, problema en el internet, problema de escucha, entendimiento. Danos, Señor, unos oídos atentos, unos ojos sin vendas, un corazón sin ataduras, un corazón sediento de ti, de tu saber, de tus grandes misterios, Señor, que podamos poco a poco ir nosotros ahondando en tu palabra, Señor. Ven, Señor Jesús, bendice, pon a través de nuestras casas tus ángeles, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras pertenencias, que nada nos toque, que nada nos pueda llamar fuera de tu palabra, que seamos fieles a ti, Señor, testimonio en cada lugar. Ven, Señor Jesús, tomando cada corazón. Trae tu aceite, San Rafael, ese aceite que sana los corazones. Y ve tomando los corazones dolidos, los corazones heridos, los corazones desconcertados, los corazones sin fe, Señor. Y levanta a nuestra familia. Te la entregamos, Señor, de todo corazón, para que la conversión llegue a cada uno de nuestros hijos, la paz, la salud. Te integramos a toda Costa Rica para que tú la bañes con tu sangre preciosa, la liberes y la sanes. Que todos aquellos que estén en las UCIs, Señor, en los hospitales, con COVID o sin él, llegue la sanación según tu santa voluntad. Toma, Señor, aquellos que van a nacer y también aquellos que quieren morir en esta noche y no pueden y están sufriendo, Señor, ahí, porque ya su cuerpo, su alma, todos no pueden resistir más. Por ellos pedimos, Señor, que tus ángeles y nuestra Madre Santísima llegue a esas personas, las abrace y las lleve con la paz que solo tú puedes dar. Y toma esa familia, Señor,
y darles esa fortaleza que necesitan para seguir adelante, porque tú tienes proyectos con ellos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres santo. Gracias, Señor, por tu misericordia todos los días de nuestra vida. Hoy queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y decirte, aquí está nuestro hogar, es tuyo. Este es tu casa, Señor, y haz tú tu santa voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a seguir hablando de los sacramentales. Recuerden que en días pasados habíamos hablado de que voy a hacer un hincapié aquí. Recuerden esta palabra heteronomio cuando nosotros tenemos a alguien que no nos agrada para nuestros hijos, para nuestros esposos, esposas, o sentimos que algo viene, que no viene de la parte humana, sino espiritual. Deuteronomio 28 lo dice claramente. A los enemigos que se levanten contra ti, el Señor los derribará y pondrá a tus pies. Por un camino saldrán a tu encuentro y 7 por 7 diferentes huirán de ti. Orémoslo siempre. Y el Salmo 91. Bajo el amparo del Altísimo estamos. Nada nos puede tocar bajo el amparo del Altísimo. Él siempre está con nosotros. No importa lo que pase, caerán 1000 a la derecha, a la izquierda y 10,000 a la derecha, pero nosotros no caeremos. Así que, hermanos, porque Dios tiene cosas para nosotros grandes. Vamos a hablar un poquito de las reliquias que habíamos visto en las sesiones anteriores, que es un sacramental que mucha gente recuerdan que ignoran cuáles son los sacramentales. Dentro de los sacramentales que hemos visto, recuerde que di toda una sesión de la importancia del rosario, de dónde nació, cómo es, que es un sacramental poderoso de intercesión de nuestra Madre Santísima. También estuvimos hablando de los sacramentales importantes como son crucifijos, escapularios. Todo esto viene siendo parte de la tradición y de la riqueza que el pueblo suma a lo que la iglesia tiene. Y la iglesia durante muchos siglos los ha acogido y los ha velado y cuidado. Dentro de estos sacramentales están las reliquias, sabemos que los lugares santos, las procesiones, algunas frases que hemos visto que se usan en la misa, ¿verdad? O que nosotros a veces usamos, que es parte de las letanías, por ejemplo, es parte de los sacramentales, etcétera. Todo eso usted lo encuentran en el canal del Granito de Mostaza porque ya todo está subido ahí, todas las lecciones. Entonces ustedes pueden visitar el canal e irse poniendo al día o repasar. Las reliquias, ¿qué son las reliquias? Bueno, en este caso que ustedes ven aquí, esto es un santo marroquí, que es el santo Chamberlain. Luego voy a hablar un poquito de él, pero para que lo conozcan, ¿verdad? Me gusta mucho esa porque me parece como muy lleno de Dios ahí. ¿Qué es una reliquia según el catecismo en su numeral 1674? Además de la liturgia, ¿verdad? Los sacramentales y los sacramentos y los sacramentales, la catequesis, debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y la religiosidad popular. El sentido religioso, el pueblo cristiano ha encontrado durante mucho tiempo una forma de expresarse en torno a los sacramentos y a la iglesia, y entre ellas está la veneración de las reliquias, o bien, como decíamos, visitas a santuarios,
peregrinaciones hermosísimas que hay. Como dije, las procesiones, otro sacramental, los viacrucis, la danza y como ya nombré las anteriores. Vean cómo el catecismo tiene incluido estos sacramentales como un sentir del pueblo cristiano. Algunos hermanos separados nos cuestionan estas cosas, las reliquias, las imágenes, la peregrinación, que aquí, que allá. No todas, porque algunas sí las practican. Por ejemplo, los judíos sí hacen una peregrinación siempre al Muro de los Lamentos y otros lugares santos. Entonces, para ellos no, pero para otras denominaciones religiosas, incluso cristianos, protestantes y todas sus denominaciones, sí critican este tipo, por ejemplo, el uso del rosario, el uso de una medallita, ¿verdad? El uso del crucifijo, son cosas que ellos no usan y que nos critican a nosotros, o el hecho del mismo Vía Crucis que ellos piensan que es algo de repetición, que no tiene ningún sentido, cuando ustedes y yo sabemos que el Vía Crucis es un recordatorio de todas las etapas que pasó el Señor hasta llegar a la cruz. Y cuando uno lo va haciendo de corazón y escuchando y reflexiona, la verdad que hasta uno le va doliendo todo lo que pasó el Señor por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la salvación eterna. Dentro de las reliquias, según la tradición de la iglesia, está el culto a los santos. Se veneran las imágenes y las reliquias auténticas. La fiesta de los santos, que todos sabemos que se celebra, San Pablo, eh, San Rafael, todos los santos se van, y arcángeles tienen sus días y se va celebrando. ¿Por qué se hace? Es para que ellos, nosotros, los siervos de Dios, el pueblo de Dios, los fieles, tratemos, porque un santo pues lleva su vida en casi perfección, no todos, ¿verdad? Pero por algo son santos, son humanos que llegan a una gran perfección en su conducta. Entonces nosotros podemos ver que esta, esta veneración a los santos debe ser muy cauta. Y cuando digo cauta, quiero decir con mucho cuidado. El magisterio de la iglesia nos dice que hay que venerar las reliquias y las imágenes, pero no hacer esa veneración de una forma incorrecta hasta llevarlo a una superstición. ¿Por qué decimos esto? Y aquí esto es básico para cualquier católico y yo quiero que esto les quede muy claro, porque es una de las grandes críticas que nos han hecho como católicos. En el numeral del Catecismo 2111, habla así: la superstición es la desviación del sentido religioso y las prácticas que impone. ¿En qué consiste una desviación? En creer que las reliquias tienen el poder por en sí mismas. Y es fundamentalmente porque le atribuyen una magia, una eficacia, y le rinden un culto ya no a Dios, sino a esa imagen. Entonces, debo aclarar que, bueno, yo pienso que eso no nos pasa. A nosotros los que estamos aquí estamos aprendiendo del Señor. Pero es muy común encontrar personas que tocan un santo pensando que si tocan el santo les va a conceder lo que están pidiendo.
Y ustedes me dirán, tiene que ser, perdonando la palabra, tiene que ser una persona muy cortamente, muy ignorante para pensar que una imagen puede hacer un milagro. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que usted y yo lleguemos a tener tanta fe en un determinado santo, ¿verdad? Que pensemos que es el santo el que hace el milagro. En otras sesiones hemos hablado, Vicky tiene una pregunta, perdón, Vicky, antes de que siga. Aleida, ¿eso se puede considerar santerismo? No, es diferente, es diferente. El santerismo es cuando un brujo o alguna de estas personas que hace magia usa un santo para hacer un hechizo, una brujería, etcétera. Y le pide, así suena como una barbaridad, pero es, y le pide la intercesión, según ellos, a ese santo, a San Miguel Arcángel o a la misma Virgen, a veces la tienen ahí, y también eso ayuda a que la persona se confunda, porque tal vez la persona no está muy segura de dónde está, pero cuando ve una Virgen o ve un santo y dice, no, esto no es tan malo, porque aquí hay cosas de la iglesia, pero en realidad son ardid, trucos que usan los santeros para enredar y confundir a la gente que no está bien formada. Y por eso nosotros debemos estar bien formados, porque podemos caer en una equivocación. ¿Por qué? Simple por ignorancia, ¿verdad? Mi pueblo perece por ignorante, dice Oseas 4. Y entonces por eso estas formaciones, aunque son muy sencillas, siempre nos ayudan y nos abren los ojos. ¿A qué se refiere con eficacia de magia? Que la gente piensa que al tocar el santo y ya todo se solucionó y le encausan su espiritualidad y su fe hacia ese santo. Y alguien me diría que, ay, no, qué barbaridad, jamás, yo nunca, yo jamás, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles errores hay que evitar con respecto a esto. Uno, dudar que Dios pueda utilizar las reliquias u otros instrumentos para hacer milagros. Y de paso, despreciar dichas reliquias o instrumentos. O sea, la iglesia nos llama a respetar y amar las reliquias, venerar, pero nunca, y saber que por medio de esas reliquias de santos, por ejemplo, Dios hace el milagro, pero nunca olvidar que es Dios. Pero en el momento que la iglesia, a través de los siglos, da las reliquias, nosotros como creyentes, instruidos, conocedores, no podemos rechazar estos instrumentos que Dios usa, porque ustedes y yo sabemos que Dios usa cualquier cosa para hacer milagros. Aquí nos pone el manual un ejemplo hermoso que es Números 20:11. Dice, Dios según sus designios puede hacer valerse de lo que quiera. Y pone el ejemplo del caso del milagro de Moisés cuando le envía golpear la roca para que la roca de ella brote agua para el pueblo de Israel en el desierto. Y también usa la vara de Moisés para hacer milagros cuando él se presenta ante el faraón y la vara se convierte en serpiente. Y también cuando entra en el Jordán, pone en el mar muerto, pone la vara, ¿verdad? Y el mar se abre. ¿Es Dios capaz de hacer eso? Sí. ¿Es Dios capaz de usar una reliquia? Sí. Lo único que Dios no quiere es que usted y yo perdamos
la noción de que Él es el que hace y se vale de los santos y las reliquias para hacer los milagros. Hay miles de milagros en las reliquias, sí, y en los lugares santos, sí. En lugares donde la Virgen se ha aparecido, sí. Y la Virgen nunca le va a quitar el espacio al Señor, porque ella viene para anunciar a su Hijo, no para sustituirlo, como a veces nos hacen creer los hermanos separados. Exagerar la importancia de las reliquias. Las reliquias pueden ser de ayuda a la fe, pero no son parte central de ella. ¿Quién es parte central de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la parte central. Entonces, tampoco podemos pensar que si tenemos una reliquia es como tener al Señor. No, la reliquia es un instrumento que Él podría usar para sanar. También hay reliquias que se han comercializado y algo importante es que algunas son falsas. Y la gente ingenuamente llega a venerar algo que no es auténtico. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar santo y nosotros podemos en forma fidedigna de la iglesia adquirir alguna reliquia y saber que realmente de ahí, que es auténtico, lo usamos con toda nuestra fe. Pero podríamos estar equivocándonos usando una reliquia que no es reliquia, sino es simplemente un artesano que quería vender y que vendió esa reliquia. No es lo mismo, y ya voy a poner ejemplos de reliquias. Recuerden que no es lo mismo una medallita bendecida de Medjugorje, de Fátima, de la medalla milagrosa, de donde ustedes quieran, de donde ustedes quieran. Pero tiene que saber que eso es una medalla que está bendita, no es una reliquia. Y ahí está la diferencia que nosotros no podemos confundir, ¿verdad? Porque si confundimos eso, vamos a tener problemas grandes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros vamos a ver esto y lo confundimos y nos confundimos nosotros y le podemos dar mucha fe a, por ejemplo, voy a darles ejemplo de cosas que yo conozco. Yo frente a mi casa, en mi casa, a la entrada de mi casa, este año, lo digo, hasta este año, yo tengo cruces por todo lado, tengo cruces en todo lado, ¿verdad? Antes el comedor tenía un Cristo que se me cayó y me dolió en el alma, porque era el centro de mi comedor. Bueno, no le he podido reemplazar, pero era una belleza de Cristo. Entonces, este año, con esto de la pandemia, un día orando, el Señor me inquietaba que pusiera una cruz en la puerta de mi casa. Y me hablaba de aquellos tiempos donde se ponían las cruces y por ahí no pasaba el ángel exterminador. Bueno, yo soy obediente al Espíritu Santo. Un hermano hace muchos años me había regalado una cruz pequeña que decía que la trajeron de Israel y que tenía piedritas y arena de la Tierra Santa, unos pedacitos de madera de la cruz de Cristo, bueno, varias cosas. Y a él se lo trajeron de allá, trajeron dos y me regaló una en forma así como muy especial. Y yo le agradezco mucho. Yo la cogí, la puse en mi altar, pero era de esas cruces que tienen atrás un huequito para ponerle un clavito, pero yo no tenía exactamente dónde ponerla porque es muy pequeñita, entonces la ponía en un clavo, más o menos, y se me caía. Entonces yo dije, no, se me va a quebrar y no. Entonces, en ese momento se me vino que el lugar ideal y el clavo ideal para esa cruz estaba en la puerta. Y efectivamente fui, la medí y quedó perfecta. Yo no sé
si esa reliquia, esa cruz tiene toda esa bendición que dicen o no. Lo que sí yo sé es que la cruz representa al Señor. Y ahí está la cruz. ¿Qué dice? Que cuando la persona entra tal vez ni se dan cuenta. Pero si alguien viniera desde fuera, vuelve a ver, es una cruz pequeña, sabe que yo soy cristiana. Y me sentí tan feliz de tener esa cruz ahí que espero nunca quitarla. ¿Qué pasa si yo hubiera pensado que eso es una reliquia porque tiene el madero de Cristo y acá y que yo la venero y que no y que nadie me la toque? Puede ser que sea real, puede ser que no, porque puede ser una obra hermosa de artesanía, pero no realmente tiene un pedacito de la cruz de Cristo. Y si la tiene, gloria a Dios, está con todo el honor para él, porque es su símbolo y yo lo amo y en mi casa está. También la doctrina de la iglesia dice que durante muchos siglos han existido veneración a las reliquias. No es algo que a mí se me ocurre o alguien en el 2021 fue a algún lugar y trae un pedacito de esa reliquia y ya se le antojó. Es algo que nace de la fe, de la tradición de todo nuestro pueblo a través de los siglos. Y que si el Espíritu Santo se los puso a ellos y nos lo pone a nosotros es porque realmente es una fe que está bien cimentada. Hay objetos, muchos objetos que se usan para bautizar, ¿verdad? Para testimoniar que existe una persona que vive en una forma especial, un santo, que tiene un relicario, que tiene una cruz, que es importante para la iglesia su significado. Y como decía antes, sin desviar nuestro valor. Muchas de las tumbas, en las persecuciones de los cristianos, veneraban las tumbas donde estaban los mártires. ¿Por qué? Porque eran personas santas que fueron los primeros en morir por Cristo y que su memoria, su cuerpo realmente era guardado como una auténtica reliquia, como un recuerdo del heroísmo, del amor verdadero que ellos tenían por su Salvador, a la muerte. O sea, no era cualquiera, los mártires llegan a morir por el evangelio, por reconocer que eran hijos de Dios. Ya sabemos muchos mártires, por los del Coliseo Romano que habíamos hablado cuando hablamos del rosario, que las muchachas se ponían, las mujeres se ponían la corona de rosas y que mucho de ahí viene la tradición de que el rosario son rosas para la Virgen, etcétera. Sin contar todo lo de Santo Domingo y todo esto, ¿verdad? Que ya les había enseñado. Se trata de ver estas reliquias como objetos divinos, como medios de reconocer a Dios y la santidad por medio de ese martirio que esos hombres y mujeres fieles dieron a Dios. Para el 1545, el Concilio de Trento pide a los obispos piden que por favor se le enseñe al pueblo un modo de orar, rezar, invocar a los santos con respecto a las reliquias. Dice directamente este concilio: destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias y en el sagrado uso de imágenes. Ahuyéntese toda ganancia sórdida. Eso quiere decir todos los que hacen dinero con las imágenes. Evítese, en fin, toda torpeza, de manera que se pinten y se adornen las imágenes con una hermosura escandalosa. ¿Qué tenemos que nosotros aquí, verdad? Que ver. Yo aquí les voy a hacer el hincapié.
no sé si ustedes han entrado a una basílica o una iglesia común y corriente. Y hay varias cosas que yo observo. Una, yo estuve un poco celosa, pero celosa en Cristo Jesús, porque hubo un tiempo en que en mi parroquia y en mi filial principalmente, en el centro donde estaba el Cristo, pusieron a Santa Teresita, que es la patrona. Y yo siempre que entraba en ese tiempo, yo entraba y yo veía a Santa Teresita y yo le decía, perdóname Santa Teresita, yo te venero, tu vida es maravillosa. Por medio de tu oración se abrieron miles de misiones, ¿verdad? Porque ella oró por todas esas órdenes religiosas que se abrían y hacían misión. Pero yo siento que ese lugar debería estar la cruz de Cristo, porque está en el puro centro del altar. Claro, estaba debajo del Santísimo y ahí estaba Cristo vivo, pero la imagen de Cristo estaba atrás, en la puerta de atrás, y no se veía nunca. Bueno, y yo como me convertí en esa iglesia y ese Cristo, yo lo veía y yo sentía que el Señor me estaba viendo y con ese Cristo parte fue mi conversión, ¿verdad? Viendo esa imagen, sabiendo que era una imagen, no que era Dios, pero lo representaba. Entonces yo extrañaba mucho el Cristo, pero yo tenía como ese celo de por qué estaban ahí, si debería ser el Señor y a los lados los santos o en un lugar especial. Con el transcurrir de los tiempos los cambiaron, volvió el Cristo, ahorita está el Cristo en el centro, el sagrario, y Santa Teresita está de un lado. A veces ponen a la Virgen por ser la Inmaculada, entonces, pero desde mi punto de vista, debería ser el Señor siempre ese centro. ¿Para qué? Para que el hermano, para que el cristiano, ¿verdad? No pierda no pierda no pierda esa visión. Ahorita entro con Chamberlain, que me están haciendo una cotación ahí a Marcos. Gracias, Marcos. Ya te explico por qué te digo que es marroquí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las imágenes no sean tan vistosas, tan elegantes y el Cristo todo feíto. Que el corazón de Jesús sea muy hermoso, lindo, bien, pintadito, si es que es pintado, que se note que es el Señor y no que tengamos a otro, a San Pablo o a San Antonio, súper elegante, bonito, y el Cristo no. ¿Por qué? Porque el centro es y será nuestro Señor Jesucristo. Ok, reliquias. La doctrina católica considera las partes del cuerpo de los santos u otros sujetos relacionados directamente con ellos como una ayuda para entrar en contacto con Dios a través de los hombres y mujeres que se dejaron transformar por la gracia y alcanzaron así el don de la salvación en Cristo. Los hombres y mujeres son ahora intercesores y se unen a la oración de Cristo al Padre en favor de sus hermanos. Como hemos visto todos nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto que en forma definitiva los santos, todos, se transformaron, sufrieron, trataron de llevar la vida de oración, de entrega, de servicio por Cristo Jesús hacia sus hermanos. Y nunca pensar que ese santo tiene mayor poder que Cristo. Lo que sí sabemos es que ellos, como dice este resumen, ellos se unen a la oración de Cristo a pedir por nosotros. Entonces,
Cuando yo conozco la riqueza de mi iglesia y yo tengo una petición al Señor, yo le oro al Señor Jesús, pido la intercesión de mi madre, pido a algunos santos que yo le tengo devoción o santos que dan trabajo. Entonces le pido a San Pancracio, salud y trabajo. Cuando es algo muy imposible, a San Judas Tadeo. Y ahí, según la dirección que la tradición de la iglesia le ha dado a ese santo. Pero hemos encontrado parroquias, hemos encontrado gente, ¿verdad? Que de alguna manera, ha llegado a hacer esto como algo más notable. Voy a darles ejemplo. Reliquias de santos. Puede ser una reliquia parte del cuerpo, ¿verdad? Se tuvo una prohibición en los primeros siglos de la iglesia, cuarto y quinto, por ahí, que desmembraran a los santos, porque se estaba dando que los dividían para mandar una pierna a un lado, un pedazo de brazo a otro, para que todo el mundo tuviera la bendición. Entonces se estuvo pidiendo por parte de los obispos que no los desmembraran y los pusieran en un solo lugar. Y como ustedes saben, uno puede ir a visitar la tumba de San Pablo y así sucesivamente. Y también que tengamos en cuenta que este cuerpo o partes de ellos son reliquias que tienen santidad, que sí, en algunos casos han tenido un efecto milagroso, pero que son y serán siempre cuerpo místico de Cristo. O sea que Cristo los utilizó, los hizo, los tiene para eso. Utensilios de los santos, vestidos, manuscritos, objetos, por ejemplo, es muy usado estampas, telas veneradas, relicarios que se usaba mucho, eh, rosarios, cruces, cosas que ellos usaban, eh, porque se ha comprobado que sí han hecho estampitas, como dice aquí, han hecho milagros en todo el mundo. Yo no los puse porque no iba a terminar, pero en todo el mundo hay este tipo de manifestaciones por medio de diferentes santos. También hay reliquias que exudan sangre y exudan aceite. Y están avaladas como realmente creíbles, auténticas, analizadas por el Vaticano, como yo les decía, en otras formaciones. Hay expertos, por ejemplo, Castellón, que él era incrédulo, ¿verdad? Total, y él metía la computadora y revisan a la imagen de cabo a rabo para que no le metan una pajilla o una manguerita donde aprieten y salga sangre, porque también hay, por eso es que hay que saber que son auténticas. ¿Cuándo sabemos que es auténtica? Cuando la iglesia la reconoce como auténticas. Punto. Hay muchas imágenes de santos que exudan este aceite o sangre. Hay imágenes de la Virgen que exuda sangre y aceite, y mucha gente les dan la opción o probabilidad de algunos algodoncitos mojados, se los ponen y sanan. Sí, sucede. Sí sucede. Aquí en Costa Rica pues hay muchos, pero yo recuerdo que hubo un poquito polémica hace muchos años con el famoso Padre Pío. El Padre Pío es una belleza de santo, ¿verdad? Que sufrió mucho. Todos sabemos que usaba guantes porque tenía este, los hoyitos que emanaban sangre de los clavos de Jesucristo, que era algo pavoroso, que él sufría mucho de dolor con esto, pero era
él usaba sus guantes y yo recuerdo que aquí se llegó pedacitos del guante, se lo tenían ahí, en ese tiempo estaba en la Aurora, yo no sé ahorita dónde está el Padre Pío porque va con el Padre Gabriel y la gente llegaba, oraba en las misas y tengo testimonios de una vecina aquí a la vuelta mía que tenía cáncer, Anita, y ella me contó ese testimonio hace poco que me la encontré vacunándome y me contaba que ella fue y oró en esa misa y le pidió al Padre Pío su ayuda para ser sana en el nombre de Jesús. Y hay una reliquia al guante y fue y se postró y tocó el guante, ¿verdad? Y bueno, quedó sana. ¿Quién está claro en esto? El guante es un instrumento, una reliquia que usa el Señor, pero el que sana no es el Padre Pío, es el Señor. Y por la intercesión, la ayuda, la oración del Padre Pío, hace el milagro. Así cualquier otro santo o cualquier otra reliquia que podamos tener o que nos llega. Creo que estoy siendo clara con esto, ¿sí? Bueno, aquí vamos, ¿qué me decía mi querido amigo Marco? Que él es del Líbano. Lo que pasa es que San Chamberlain es de la iglesia marroquí, es un santo marroquí. Sí, efectivamente está en todo lo que es el Medio Oeste, en el Líbano, perfectamente. No, no le voy a quitar esa verdad, pero es de la iglesia de los marroquitas. Es de la religión, aquí lo tengo por si acaso, es maronita, ¿verdad? Que nació de los marroquíes inicialmente. Alguito voy a tocar aquí ahorita para que veamos porque no puedo ahondar en todo porque los canso y los enredo. San Chamberlain, que es maronita, sí, efectivamente el Líbano, ¿verdad? Pero es un santo marroquí porque viene de esa área. ¿Qué es lo que pasa con él? Pues fue un gran santo, como diríamos nosotros, un santazo. Y la gente empieza a tener muchas gracias a través de él, ¿verdad? A través de él, este es el santo. Muchas iglesias, no solo allá en el oriente, ¿verdad? Porque recuerde que nosotros somos occidentales y este santo maronita del Líbano es del lado oriental, ¿ok? Donde está, vamos a poner, el Medio Oriente en general, donde está cerca de Siria, de Jordania, del Líbano, de Israel, toda esa área de ahí. Yo me imagino el mapa como si ustedes se lo imaginaran, ¿verdad? Nada que ver, pero bueno. Este santo fue su intercesión, su ayuda fue tan grande que muchas de las iglesias le colgaban cintas y cada cinta representaba un milagro que él había ayudado a obtener. Yo de él conocía muy poco, porque como les dije, no es de nuestra cultura. Entonces resulta que un día fui a la iglesia, porque mi tía se murió. Fui a la iglesia de La Uruca. Y resulta ser que, sí, perdón, resulta ser que él estaba ahí y con un montón de tiritas. Entonces yo curiosa, ¿verdad? Ya vi que decía San Chamberlain y todo, me vine a investigar. Y ese santo lo donaron a esa iglesia. No se sabe, no se acuerdan de quién, porque ahí me hablaron, pero es un santo que hizo muchísimas milagros por intercesión de él. Los milagros los hace Cristo Jesús.
Esta, por ejemplo, es cuando exhumaron, abrieron al Padre Pío, estaba así, completo, hace unos años. De ahí vino un cuerpo incorrupto, muchos santos les ha pasado, ¿verdad? Y en este caso, esta reliquia que está aquí es el relicario de Sor Faustina, que también todos conocen a Sor Faustina, la puse porque la conocen bastante, la santa que hace toda la devoción y se le presenta el Señor de la Divina Misericordia. Una belleza, ¿verdad? Eso es como así a ojo de pájaro las reliquias. Hay muchas imágenes y milagros de imágenes en todo el mundo. Hay en el oriente, hay en el occidente. No hay lugar en América Latina o en otro lugar que no exista manifestaciones de diferentes imágenes, incluso privadas. Hay personas que tienen una imagencita en su casa y empieza a llorar y entonces llaman al párroco y luego el párroco al obispo y el obispo a la Santa Sede y hacen análisis y se dan cuenta que sí, efectivamente es un milagro, ¿verdad? Hay miles, pero ustedes pueden investigar porque ¿cómo aprendemos? Cuando nosotros investigamos, ¿verdad? Antes de pasar al sacramento de la confesión rápidamente, no sé si ustedes tienen mejor alguna pregunta. Si me hacen el favor para no cometer ninguna, ahí, saltarme a alguien o algo. Yo, Aleida, Lenny, dime. entiendo que la mayoría de los púlpitos en la iglesia, ¿verdad? Tienen en el centro huesitos de algún santo. Sí, ¿Qué relación hay con eso? ¿Por qué se usa eso? porque eso es algo que no es del común conocimiento, pero en cada iglesia edificada del santo que supuestamente tiene la vocación, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, deben tener, aunque sea una micro pedacito de ese santo, pero realmente no sé más que eso, porque es a la hora de construirlo, eso es como muy de la iglesia, no sé qué tamaño, no sé nada, pero sí sé que entierran un pedacito. No sé cómo lo hacen, porque imagínense todo el mundo y todas las iglesias están desarmadas. Marco, ¿vas a decir algo? Sí, no, nada más para aclarar un poquito ahí, hasta donde conozco, y en realidad no es en el púlpito, sino en el altar, ¿verdad? Que En el normalmente, altar abajo. sí, sí, exacto, no en el púlpito. No, ese es exactamente donde está Jesús Eucaristía, digámoslo así. Sí, disculpe, es que se me fue la palabra. No se preocupe, todos, ya yo dije, marroquí era maronita, porque cuando yo pienso en muchas cosas, estoy fatal. Es que Sí. saben que es, a mí me hace falta un asistente para que esté revisando si hay alguien en espera o así, porque yo me emociono y no me doy cuenta. Entonces los pobres tienen que esperar. Y Aleida, yo no sé si no quiero ser majadera con esto. Es que mencionabas, decías San Chamberlain, pero bueno, yo hasta donde sé es San Charbel, San Charbel, sí. Entonces, ajá. como para no confundir ahí, digo, yo no sé si. Sí, 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 es San Charbel, pero Charbel. ¿cómo le dijera? Nosotros, los del pueblo, le dicen Lo- Los, Chamberlain. los amigos, los amigos. Los amigos, los amiguillos de él. Eso es. No, es eso, no, en serio, yo ahí Ajá, investigando un poco, decía que como él no era muy conocido ajá, al principio, entonces le cambiaban el nombre. ya. Sí, no, yo es que por ahí tenemos un librito de él o sea, siempre lo he conocido Ah, como sí, San Charbel, ¿verdad? Entonces yo, qué Charbel, raro, ¿será sí, que estamos hablando de dos diferentes? no, San Charbel.
está correcto. El asunto de él, bueno, en mi caso, yo me extrañé porque un día de estos tengo una petición especial y estuve pidiéndole a él su ayuda, ¿verdad? Estuve pidiéndole su ayuda, su intercesión ahí porque necesito esa ayuda de todos los santos, diría yo, pero bueno, me enfoqué en él. Pero no es un santo, así voy a ser honesta, no es un santo al cual yo recurra mucho. No es un santo que yo recurra mucho. Es más, de hecho, ahí en la misma iglesia de la Uruca, y por ahí lo tengo la novena de él. Pero no, yo soy honesta. Yo vi esa imagen llena de puras cintas, ¿verdad? Y no eran inventadas ni casualidad. La gente de la Uruca allí sí le tienen mucha fe a Chamberlain, Chamber. Ay, Dios mío. Usted me entiende. Chamber. Sí. Sí. Es que sí Es es poco conocido, de verdad. muy poco. Es que más de la sabe que iglesia de Oriente, sí. exactamente, al ser oriental, no es un santo que nosotros usemos. En cambio, nosotros decimos, Padre Pío, San Francisco, Sor Faustina, ¿qué puedo decirle? San Agustín y Santa Mónica, y ahí usted va y tiene una lista muy larga. ¿Por qué? Porque hemos crecido dentro de esa cultura totalmente occidental, ¿verdad? Bueno, entonces entro rápidamente a la confesión. Aleida, Señorita. bueno, es que estaba viendo que es muy interesante porque él, hablando de San Charbel, él se hizo, bueno, se llamaba Yusef y él adoptó el nombre de San Charbel cuando él se hizo monje, cuando se hizo monje ermitaño y pidió permiso para ir a vivir alejado, digamos, de todo el mundo en una iglesia de San Pedro y San Pablo. Él fue ordenado monje un 23 de julio de 1850, por ahí. Y nadie conoció mucho de él hasta después de muerto fue que su cuerpo incorrupto empezó a dar, digamos, grandes prodigios y él empezó a exudar como un líquido rojizo en el cual le pasaban lienzos por la cara y quedó estampado el rostro como de Cristo, como en el manto de Turín. Entonces se le adjudicaron una serie de milagros y de beneficios y por eso seguro es lo de las porque le guindan, pasaban lienzos y cosas para, digamos, que quedaran bendecidas, ¿verdad? En alguna manera. Sudaba como un líquido rojizo al cual le daban, digamos, el beneficio de milagros después de fallecido. Sí, claro. No, pero hay que saber que casi todos los santos, ¿verdad? Bueno, algunos en vida pues hacían muchos milagros, ¿verdad? Pero hay otros que lo hacen después de fallecer. Los occidentales casi todos los conocemos que en vida lograron un montón de milagros, dentro de ellos, lógicamente utilizados para la conversión, que es lo más importante que... Vamos a ver, voy a decirlo así. ¿Qué le interesa a Dios? Voy a decirlo muy feo. ¿Qué le interesa a Dios? A Dios le interesa la conversión. Le interesa el alma. Eso es lo que le interesa. Muchas veces por el milagro obtenido a través de las reliquias de los santos, se logran las conversiones. Pero en realidad, ¿qué le interesa al Señor que nosotros veamos en estos santos? Valga su redundancia, su santidad, su testimonio, su estilo de vida, su entrega a los demás. Vea un San Martín de Porres hacia los pobres,
cómo los amaba, cómo los proveía, cómo se quitaba el propio pan para dárselo a ellos, cómo curaba a los enfermos. O sea, tenemos en los santos un referente inmensísimo de testimonio, ¿verdad? De todos ellos, de todos ellos. Gracias, Nancy, por la ilustración. Con mucho gusto. Aquí hay familiares de San Charbel en Sí. Costa Rica. Sí, Ah, de veras. Ve, yo eso no lo sabía. Ya te digo, para mí fue como, la como muy familia, nuevo él. la familia MacLeod, Ajá. no sé si lo que tenían era negocios relacionados con tenería o telas o algo así, pero la abuelita de Charlie trabajó con ellos y luego nos dimos cuenta que sí eran familiares de, o sea, digamos, relacionados con San Charbel, porque él era MacLeod y Ajá. hubo migración aquí, todo eso, familia de parte de él, están en Costa Rica. Bueno, imagínense que seguro por eso entró a nuestro país esa devoción, me imagino en muchos lugares. Yo te digo, no. Ujú. Bueno, para seguir y que me alcance el tiempo, el sacramento de la penitencia, esta palabra del hijo pródigo que todos conocemos, que es una palabra tan hermosa, que la vamos a leer, porque yo creo que todos tenemos hijos y en cualquier momento nos puede pasar. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a la provincia, una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia en pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre. Y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era hijo muerto, ha revivido y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios. ¿Por qué confesión con esta palabra? Porque en el sacerdote es Cristo quien nos recibe. Por eso algunos hermanos separados nos dicen, es que ese es un pecador y hasta más que uno, ¿cierto? Tal vez usted llegaba a confesarse con un sacerdote que ha violado muchachos o que tiene mujer y hijos, o con un sacerdote alcohólico, o mal hablado, o no sé, cualquier pecado que pueda tener un sacerdote. ¿Por qué? Porque ese sacerdote es un ser humano. ¿Quién lo va a juzgar? El Señor. Ni usted ni yo tenemos derecho a juzgarlo. Dios sabrá por qué, cómo y cuándo. Pero, ¿qué debemos ver nosotros en ese sacerdote? En el momento que el sacerdote se pone, su estola para confesar,
en ese mismo momento, en ese mismo instante, se convierte en Cristo Jesús. Y por eso el Señor me recordaba cuando yo estaba haciendo esto. Me acuerdo que yo tenía un sacerdote que venía aquí que era muy, muy gruñón. Era un viejito, por cierto, extranjero, pero es súper grosero y gruñón. Y resulta que era muy, muy grosero. A mí me hizo groserías tremendas, pero yo lo amaba. Yo lo perdonaba, porque él era muy lindo. Entonces, resulta que me tenía que confesar con él y yo, ay, me va a pegar una regañada, porque regañaba. Y me va a regañar si me regañaba porque no leía como a él le gustaba, ahora imagínense, por un pecado. Y resulta que me confesé con él, con todo el miedo del mundo, y mi sorpresa fue que se transformó en el hombre más dulce, más comprensivo, más sabio que yo jamás imaginé. Y yo decía en mi interior, es que realmente Jesucristo que me está hablando a través de este sacerdote. Con esa ternura, con ese amor que solo un padre puede tener a su hijo. Sabemos, los que somos papás y tenemos hijos, que a pesar de lo que hagan y digan y se porten mal y sean groseros y todo, nos amamos y los perdonamos constantemente. Si tenemos que hacerlo todos los días, lo hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque ese amor de padre, el Señor lo refleja en su hora de confesión. Es Dios quien nos acoge, es Dios quien nos escucha. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él va a recibir a todos sus hijos, a todos, a todos. Hagan lo que hagan, sea su pecado muy grande, muy pequeño, nos va a recibir como a este hijo. Imagínense que algo hermoso de este pasaje es que el padre lo ve de lejos, sale corriendo, se llena de misericordia, lo besa y le hace fiesta. Ahora, hay papás de papás y hay papás que tienen que pasar por sanación porque ven a su hijo de lejos y cuando ya lo tienen de cerca, no le dicen, mi amor, aquí, qué dicha que vino, sino le dije, se lo dije, que le iba a ir mal. Se lo dije, que eso le iba a fracasar. Usted hizo lo que no debía hacer y empiezan a, más bien, en lugar de mostrar misericordia, empiezan a, como dirían los chiquillos ahora, a basurear a su propio hijo. Y sinceramente eso no lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ustedes y yo actuemos con misericordia con nuestros hijos. Así como Él tiene misericordia. Yo no sé si a usted les da vergüenza, pero a mí me da una pena irme a confesar que ustedes no tienen idea. Y más si el pecado es muy grande, Dios mío, yo doy vuelta para acá y vuelta para allá. Y como le digo, y qué vergüenza. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que Dios dejó la confesión para que usted y yo estemos libres, para que usted y yo estemos sanos. Porque el sacramento de la confesión es una liberación. Es una liberación, es una necesidad que tenemos de sacar de nuestro corazón eso que nos tiene atados, eso que no nos deja avanzar, eso que no es fruto de Dios, sino que estos pecadillos que nosotros tenemos o pecadotes son fruto de la falta de perdón y conversión que tenemos. Porque recuerde que si usted me dice, yo sí, pero yo no perdono. Yo olvido, pero no perdono, entonces no estamos perdonando. Y Dios, si nosotros tenemos una verdadera conversión, nos manda a perdonar.
¿A quién? Al esposo por el engaño, al esposo por las mentiras, al esposo por la indiferencia, al esposo por lo grosero, al esposo porque se le olvidaron los detalles. Ahora sí, no crean esposos, tranquilos, tranquilos. A las mujeres, ¿por qué las perdona? A esas mujeres convertidas en el Señor, porque somos necias, somos repetitivas. Cuando algo no nos gusta, lo señalamos, lo señalamos, lo señalamos. Nos echamos esas habladas porque recuerde que por nuestro cerebro nosotros tendemos a expresar con palabras nuestros sentimientos, entonces hablamos demasiado y entonces hablamos lo que no tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces decimos y decimos, como dice, le echamos sal a la herida. Y eso nos lo perdona Dios. Todo nos lo perdona. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Hagan lo que hagan. Desde un violador, un adulterio, un robo, un asesinato. Estoy poniendo pecados grandes. Una mentira que llevó otra mentira y llevó a la injusticia y difamación de otras personas, hasta de su mismo esposo, esposa, etcétera. Todo lo perdona el Señor. La pregunta es, ¿por qué nosotros no perdonamos? ¿Y cuándo logramos perdonar? ¿Cuándo vamos a confesión? Porque usted analiza y usted le dice, mire, padre, es que no puedo perdonar la infidelidad de mi esposo, trato, o de mi esposa. ¿Y qué lo lleva al sacerdote? Lo guía, lo aconseja y lo lleva al perdón. Y muchas veces confesamos eso y no perdonamos, pero no importa porque es un proceso y llega el punto en que cuando usted confiesa, usted desahoga su alma. Y no hay otra cosa más grande que desahogar el alma de uno. El Espíritu Santo infunde en la iglesia que es necesario ese perdón de los pecados. Según Concilio del Vaticano II, la iglesia dice, única iglesia de Cristo que en el credo confesamos una santa católica y apostólica. Una iglesia que es debido a su origen de Dios mismo, Dios es uno, y es debido a que su fundador es Cristo. En el tiempo de Cirilo, en Jerusalén, en el siglo IV, la Iglesia Católica se difundió en todo el mundo y se dijo que era católica exactamente porque integraba a todos los hombres, todas las doctrinas que llevaran al conocimiento a los hombres de Dios, a todo cristiano. Y entonces nosotros estamos viendo que Dios está actuando como iglesia en todo el mundo. Y eso es muy importante de estarlo nosotros entendiendo. O sea, nosotros no estamos en una iglesia que no reconoce el perdón de los pecados, todo lo contrario, y que no tiene ninguna acepción de personas y pensamientos. Por eso tenemos una iglesia católica en el oriente que se divide en varias, son montones, y que alberga más o menos 85 millones de personas, y son católicas, pero difieren de la iglesia católica romana occidental en algunos puntos que no, tal vez si me da tiempo los tomo y si no, lo dejamos para luego. Vamos viendo que la confesión de los pecados es una sucesión apostólica. Y es muy importante esto porque los hermanos separados siempre nos critican a nosotros diciendo que nosotros nos creemos la única iglesia verdadera. Y es así. Somos la única iglesia verdadera que desde la iglesia tradicional hasta hoy cumplimos todos los preceptos que el Señor dejó. Partimos el pan y el vino, cuerpo de Cristo, la palabra, la predicación,
la confesión por medio de la sucesión apostólica. No hay una iglesia que tenga sucesión apostólica como nosotros y todos los cristianos adjuntos a nosotros. Está la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia copta que afirman la sucesión apostólica, mantienen mediante la ordenación de obispos en forma personal e ininterrumpida desde los tiempos de los apóstoles a través de la sucesión de obispos. ¿Cómo llegamos aquí? La primera sucesión apostólica se dio cuando se tuvo que sustituir, y vamos a leerlo, cuando se hizo de día, llamaba a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Simón, quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo, Simón llamado el Celotes, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Cuando esto se da y Judas, bueno, traiciona al Señor, pasa el tiempo, recuerde que tuvo que ser sustituido. Y es ahí donde empieza a darnos cuenta que cuando los apóstoles mueren van a ser sustituidos. ¿Por quién? Por los nuevos apóstoles que van a seguir hasta hoy. ¿Qué hizo Dios con los 12 apóstoles? Les dio autoridad. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades. Los consagró como apóstoles. Y todos sabemos la importancia de esto. En Juan 20, 21, 23 dice, Jesús les dijo otra vez, paz en vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quien se los retengáis, le quedan retenidos. Palabra de Dios. Ahí les está dando a los apóstoles el perdonar los pecados, o desatarlos o atarlos. Por eso vemos en Mateo 16, 13 y 19, dice, viendo Jesús que en la región de Cesarea de Filipo preguntaban a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan del Bautista, otro es Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de las Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de Dios. ¿Quién nos estaba haciendo aquí Jesús? Instaurando el primer papa, la cabeza de la iglesia, lo que llamamos el primado de Pedro, ¿verdad? En Timoteo, vemos cómo la iglesia, esto yo lo di en Biblia, cómo la iglesia se va formando, pero lo voy a retomar así un poquito para los que no estuvieron. Timoteo, primera de Timoteo 3, dice en su versículo 3 en adelante, ¿qué requisitos debe tener un obispo? Porque los pueblos se dieron cuenta que necesitaban ir nombrando obispos, ¿verdad? Diáconos, o sea, ir dándole estructura a la iglesia porque la iglesia no era tan inmensa que los discípulos no iban a poder dar abasto. De hecho, cada discípulo tenía y estaba rodeado de diferentes personas que lo seguían, que seguían a Cristo,
que siguieron a Cristo y que siguieron estos pasos de evangelización. Entonces dice la palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos a toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de las iglesias de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, o sea, la vanidad, la soberbia y el orgullo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ya el Señor inspiraba al pueblo. Ya el Espíritu Santo les decía qué conducta debía tener un obispo. Y no difiere a la de hoy. Eso debe ser un obispo hoy. Porque Dios nombró a los obispos ayer, hoy y siempre, hasta el fin de los tiempos. Y necesitamos gente irreprochable y todo. Algunos dirán, ¿y por qué habla de casados? Porque en este momento no existía el celibato que se va a dar hasta la Edad Media, donde se le pide el ser célibes, que después vamos a ver. Requisitos de un diácono, casi que igual. Diácono, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe como limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa, porque los ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en fe en Cristo Jesús. Filipenses nombra nuevamente a Pablo y a Timoteo, siervos de Cristo, y a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con obispos y diáconos. O sea, aquí la palabra de Dios nos refrenda que definitivamente desde el principio las iglesias esparcidas por todo el mundo o las comunidades esparcidas en todo el mundo cristianas tenían un mismo sentir y un mismo norte. Sabemos que Pablo, muchas veces cuando vimos a Pablo en Colosenses, cuando vimos a Pablo en Éfeso, llamando atenciones, poniendo al pueblo en el camino, que no se desviaran, era por la gran cantidad de gente que había, de pensamientos, de que en Oriente estamos hablando de otra cultura diferente, y todo esto hace que nosotros tengamos otra cosa diferente en nuestra vida. Entonces, las iglesias ortodoxas bizantinas exigen la abstención completa en las relaciones sexuales de todos los obispos, o presbíteros o diáconos, solteros o viudos, a los cuales no se les permitía ni casarse ni volverse a casar si eran viudos. Sin embargo, no conserva para presbíteros y diáconos casados por una obligación de continencia total. Eso según los concilios en el siglo 306 y en el 309, en el año, tanto en Elvira como en Cartago, vemos cómo los obispos y los papas ya en el siglo IV estaban viendo que habían cosas que salían de las manos, ¿verdad? Y que preferían ir pidiendo esta abstinencia, que incluso conozco gente
que están casados por segunda vez y se abstienen de tener relaciones con sus esposos, vivir como hermanos para no perder la comunión. Algunos dicen definitivamente no, no puedo, y otros sí lo hacen. La Iglesia Ortodoxa no comparte este enfoque de la Iglesia Católica y no comparte tampoco el dogma de la Virgen, de la concepción de la Virgen María. En la bula Ineffabilis Deus del Padre Pío, donde la declara santa, pura, inmaculada, etc. En 1854. Ellos sí consideran a la Virgen como la Madre de Jesús, sin mancha, toda santa y sin tacha, pero la parte de ser inmaculada en su concepción no la tiene. También niegan el purgatorio, ¿verdad? La ponen ahí como que no hay suficiente palabra de Dios que sostenga eso, pero aún así oran por las almas de los difuntos. Esto es una iglesia ortodoxa católica, digamos línea católica, pero que se desarrolla en el oriente. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Esta iglesia es muy grande, a veces nosotros no conocemos mucho de la iglesia católica, por eso se dice católica, que quiere decir universal. Este cristianismo ortodoxo predomina en Bielorrusia, en Bulgaria, en Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Rumanía, Serbia y Ucrania. Esta parte es todo lo que nosotros llamamos la parte oriental de Europa, la mayoría, que conocimos por muchos años con un gobierno comunista, pero que aún así ahí encontramos gente que creía en el Señor Jesucristo y que lo siguió hasta ahora. Hay comunidades en Kazajistán, un 44% de la población, en Letonia, un 35%, en Bosnia-Herzegovina, un 31%, en Albania, 20%, en Kirguistán, 20%, Estonia, Líbano, un 10%, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria, Croacia, Lituania, Uganda, Cisjordania, que es Siria y Jordania juntos, Israel, que están custodiando los lugares santos, especialmente Jerusalén, tienen iglesias cristianas ortodoxas. Debido a la migración también hay comunidades en Chile, en Argentina, en Australia, en Alemania, en Gran Bretaña, México, Paraguay, Perú, Guatemala, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo decimos? Porque es lo que yo les decía, tendemos a pensar en solo la iglesia católica romana occidental y hay toda una iglesia ortodoxa cristiana en el lado oriental. También, y para terminar ya, tenemos la copta ortodoxa, que está fundada en el siglo I en Egipto y copta significa egipcio. Su inauguración fue en el año 42 después de Cristo. Los lugares sagrados es Jerusalén, Belén y Nazaret, y usan la Biblia, ¿verdad? Como referente. Estas fueron fundadas por Marcos y Timoteo, pero es la iglesia de Cristo Jesús. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, la iglesia católica copta tiene más de 24 iglesias, sui iuris, integrantes de la iglesia católica. Son un montón, entre ellos está la maronita, etcétera, la Alejandría, etcétera. Pero que siguen los pasos de San Marcos y de Timoteo, porque ellos fueron los que iniciaron la fundación de estas iglesias, pero sabemos que ellos lo hicieron en nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hasta ahí yo dejaría la presentación de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta final. Fui lo más rápido posible. Y no quiero meterme mucho a eso porque a veces pienso que ustedes se pueden
abrir un poquito, pero para que me hagan alguna pregunta y si no, ahí tenemos varios expertos. Vea, Marco está volando. Aleida, Sí, señorita. ¿cómo está? Bien, ¿usted, Vicky? Bien, gracias al Señor. Yo sí tengo una pregunta, es Ajá. con respecto a la confesión. Por Ajá. ejemplo, si yo voy y me confieso, ¿verdad? Yo llevo en mi mente como una megalista, pero el sacerdote, digamos, más ahora que por lo del COVID, ¿verdad? Que no tiene que hacerlo rapidísimo. Por ejemplo, a veces algunos sí preguntan, ¿tiene algo más? Pero digamos, la última vez que yo me confesé, me hizo una gracia porque era todo lindo y me dio unos consejos todos muy bonitos, ¿verdad? Pero yo ya terminé de eso, él me aconsejó y de una vez me dio la absolución. Entonces, cuando uno no confiesa el resto, la absolución cubre eso, digamos. Sí, cubre. Porque usted no lo está haciendo porque no quiso, sino porque no le dio tiempo, porque el sacerdote ya dijo, ya cumplió todo lo que me tenía que decir, ¿verdad? Y él da la absolución completa. Yo lo que hago, Vicky, es que es un truquillo. Yo le digo, Padre, esto y esto. Y además pequé de pensamiento, obra y omisión. Y ahí no se me va nada. Y entonces uno tiene esa cobertura, pero sí, incluso vieras que yo estuve, ahora que estuve con el curso del exorcismo, estaban todos los monseñores y estaba en la fila monseñor, el nuestro Rafael, ya se me fue Quirós. Y entonces yo, no sé por qué me dio por molestarlo. Y le digo, padre, yo sabía que era monseñor, pero es que no me acostumbro. Le digo, me confesó un padre amigo. Y ya yo le dije todo y me absolvió y todo y ya. Pero después me acordé de un pecado. Y yo dije, ay no, ya me lo absolvió. O sea, ya. Pero yo dije, bueno, voy a confirmar. Le digo, padre, ¿verdad que si se me olvidó algún pecadillo ahora que me confesé queda con la absolución completo? Me dice, sí, claro, ya queda totalmente cubierta. Ah, muchas gracias. Y ya, me quedé tranquila. Bueno, yo sabía, pero quería corroborarlo porque a veces uno sabe cosas de muchos años y necesita estar corroborando cosas, ¿verdad? O abriendo la mente a otras. El problema nuestro es no creer que somos tan pecadores, porque vea lo que decía la palabra al principio. Dios nos espera con los brazos abiertos como un padre amoroso, que no nos va a reclamar nada, sino todo lo contrario, que nos va a abrazar, nos va a amar, nos va a perdonar. Recuerde que Él es tan lindo que Él, cualquier pecado, por más grande que sea, si usted se arrepiente, lógicamente, Él lo va a perdonar. Ah, bueno, sí, sí, él es lo más bello. Pero Es que sí, a veces no le porque dan tiempo a uno. sí, yo digamos, yo decía yo, Jesús, tú sabes que yo lo iba a decir, pero yo sé que ya me los perdonaste. Muchas gracias, Aleida. Con gusto. No sé si alguien más. Doña Laida, perdón que sea tan metiche. Sí, Marco, no diga eso. Usted tiene toda la potestad. No, con respecto a la pregunta que hacía la compañera, La compañera, sí. sí, algunos sacerdotes lo que recomiendan es eso, que al final, o sea, pues confiese de todo lo que usted recuerda y pedir al final perdón por los pecados que en este momento no vienen a mi memoria o que no recuerdo. Entonces, sí, entonces, Ese es un mecanismo que hay, sí, ¿verdad? De que entonces, uno algunos puede, sacerdotes lo recomiendan, entonces, ajá, para que lo tengan en cuenta también. uno se hace mañosillo, como dicen. ¿Por qué? Porque también a veces uno no va a una confesión real, sino como que uno necesita desahogar el corazón y prácticamente va a una guía espiritual. Pero los sacerdotes, depende del tiempo y la fila y todo, tienen un tiempo para escucharte y otro más corto. Y también hay sacerdotes que lo cortan a uno cuando uno habla mucho, ¿verdad? Entonces, uno sí como ahí se le puede olvidar algo, pero una forma es esa. Y de todas maneras, si no lo dijéramos,
no nos da tiempo, yo espiritualmente siento que en el momento que usted hizo su examen de conciencia y usted se sintió mal y se arrepintió, ya está listo para que el sacerdote nada más lo absuelva, ¿verdad? Que sí es básico la absolución. En eso sí debemos ser claros, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hermanos, nada más. Que el Señor nos, en nombre del Padre, no sé si alguien más, porque si no, no. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta noche. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Sé tú el que siempre brille en nosotros. Nancy, usted iba a orar, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tómanos y abre nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, tanto que nos has dado, por tanto que nos has amado, por tanto que has sacrificado por nosotros, porque hasta tu Hijo diste para nuestro perdón, para que fuéramos siempre parte de la vida dentro de tu corazón. Quiero poner en tus manos especialmente todas las personas enfermas de todo tipo de enfermedad, enfermas de corazón, enfermas crónicas, enfermas en su mente, esas personas que constantemente están retrocediendo a su pasado, a pesar de tal vez ya haber sido perdonados, a pesar de haber sido personas que confesaron sus pecados, no se perdonan a sí mismos. Quiero que tomes en cuenta todas esas cosas que nos remuerden en el corazón y quiero pedirte por todas esas cosas que están en los corazones que cada uno sabe, por tal vez recuerdos de pequeños, por tal vez susos, cosas que han sucedido que solo nosotros sabemos. Quiero que tomes y cada una de las necesidades que hay dentro de cada uno de nuestros corazones, que tú sabes lo que sentimos, tú sabes todo lo que se ve y está siempre en nuestra mente. Señor Santo, toma todas estas cosas que tú sabes que hay en nuestras familias y todas esas enfermedades y todos esos recuerdos y todos esos dolores que como madres o padres o hijos, hermanos, tenemos que tal vez dan vuelta y no encontramos solución. También perdónanos porque muchas veces no nos sentimos queridos o no nos sentimos escuchados o los caprichos que hay en nuestros corazones no nos dejan ver tal vez tu amor. Queremos confiar. Enséñanos a confiar, a ser nuestro confesor del alma y enséñanos a conectar todo ese pensamiento y esa conversación diaria. Que conversemos más contigo, que nos sintamos más hijos tuyos, cercanos a ti, cada día, cada momento. Camina en nuestra mente y dinos, aquí estoy a la par tuya. Enséñanos, recuérdanos cada momento que estás junto a nosotros, que no estás allá, lejos, en un firmamento donde no podemos alcanzar, sino que estás dentro de nosotros y constantemente nos hablas, solo que muchas veces no te escuchamos, porque no escuchamos tu voz audible, sino tu voz en nuestra mente, o queremos escuchar una voz más fuerte en nuestro oído, pero resulta que hablas por el corazón y por las palabras a veces de otros hermanos que nos dirigen y nos dicen algo, vieras que pensé en ti, vieras que recordé esto o aquello. Entonces, aprender a escuchar tu voz a través de las personas que nos aman o que en algún momento nos pones en el camino. Gracias, Padre Celestial. Te bendigo y te alabo
y te pido tu bendición enorme sobre nosotros, que nuestra Madre Santísima se apersone y nos cobije con su manto, y que todos los santos que tú pusiste en este camino, en este mundo, sean para nosotros un recordatorio de que eres fuerte y poderoso, y que un pequeño milagro que a veces te pedimos de rodillas es nada comparado a tu poder tan grande. Gracias, Padre Celestial, te bendigo, te alabo, te glorifico hoy y por siempre, y doy bendición enorme sobre todos mis hermanos, que nuestro Padre Celestial siempre va a estar sobre nosotros, que recordemos siempre que Él va a estar en cada paso que demos. Gracias, Padre, que llueva tu bendición celestial sobre nosotros en este momento, y que la Santísima Trinidad con sus ángeles y sus santos nos bendiga y nos mande tu amor en este preciso momento sobre nosotros, nuestras casas, nuestros familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere, a la misma hora. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.